¿Qué hubo, Alejo? Muy buenos días, una bienvenida muy cordial para todos. Pues tuvimos algunas dificultades técnicas que ya logramos superar y el saludo para este segundo conversatorio virtual del espacio tradicional del programa de medicina conocido como CPC, aunque ustedes saben su denominación más exacta es correlación patológico clínico. Este espacio que todos los viernes reúne a estudiantes, profesores e investigadores de este programa académico y a profesionales de todas las áreas de la Facultad de Ciencias de la Salud, y lo hacen en torno a los temas que interesan a quienes se desempeñan en el ámbito del saber especializado, pero que hoy, señoras y señores, también se abren a la comunidad a través de este sistema de comunicación de WebEx y también de la radio de interés público educativa de la Universidad del Quindío. No olviden que los contenidos de estas charlas también los abordaremos en la UFM Estéreo, con los mismos invitados, con ustedes que nos han pues generado esta satisfacción con su compañía, en emisiones especiales los martes a partir de las 9 de la mañana. Hoy continuaremos hablando con invitados muy especiales sobre la actualidad de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 o la COVID-19, que es la enfermedad que produce, dándole a este tema de alto interés y actualidad una nueva mirada, una mirada desde lo académico, lo laboral, lo jurídico y lo gubernamental. Quiero, por favor, que me confirmen sonido y que tengamos una buena recepción luego de algunas dificultades para poder continuar. ¿Tenemos buen sonido, doctor Jorge Luis? Perdón. Sí, señor, se escucha muy bien. Muy bien, doctor Rodrigo, a usted le doy la bienvenida al director del programa de medicina, doctor Rodrigo Ocampo Quintero. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Buenos días a todos. Es un placer tener los invitados para este conversatorio. Muchas gracias al organizador, el doctor Jorge Luis Duque, Alejandro, por acompañarnos en la moderación. Sean todos bienvenidos para que hagamos un aporte a toda la comunidad educativa. Se abre oficialmente el evento. Alejandro, gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Ocampo Quintero. El saludo también esta mañana, como usted lo ha mencionado, para el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor Jorge Luis Duque Valencia, quien, como bien lo ha mencionado el doctor Rodrigo, nos acompañará como administrador de esta sala. Doctor Jorge Luis, bienvenido, buenos días. Buenos días, Alejandro, ¿me está escuchando? Muy bien, fuerte y claro. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá, gracias a la doctora Jenny Trujillo, nuestra secretaria departamental de salud, a nuestro profesor, ginecostetra y abogado, doctor José Fernando Celades, y al doctor Rodrigo, porque es el líder de este CPC como director del programa de medicina, Alejandro, y a usted por el acompañamiento siempre. A todos, gracias, esperemos que disfruten estos 45 minutos que vamos a estar discutiendo sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias. Gracias, señor decano. Les agradecemos obturar sus micrófonos para que estén en posición de apagado mientras elaboramos la conversación con los invitados y no tener algunas interferencias. Con el objetivo de abordar el tema de esta pandemia desde el ángulo del conocimiento médico, pero también el conocimiento legal y laboral desde la academia y desde el Estado, hemos invitado, como bien lo decía el decano de la facultad, a la secretaria de Salud del departamento, la fonoaudióloga y abogada, magíster en Derecho Público, Jenny Alexandra Trujillo Alzate. La doctora Trujillo Alzate es especialista en gerencia de servicios de salud, en derecho laboral y en seguridad social. Ella ha sido concejal y alcaldesa del municipio de Calarcá, así como docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes de la Universidad del Quindío. Buenos días, doctora Jenny Alexandra Trujillo. Bienvenida nuevamente a su casa, a la Universidad del Quindío. Muy buenos días para todos los que nos siguen en redes. Salud especial. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio tan maravilloso. Al doctor Jorge Luis Duque, nuestro decano, que siempre es muy inquieto por la investigación, por dar lo mejor para sus estudiantes. A nuestro doctor Rodrigo Campo Quintero, salud especial.
también a nuestro doctor José Fernando Celades y Alejandro que nos ha permitido este espacio. Gracias a todos por estar acá y esperamos que sea una jornada muy productiva. A usted, doctora Jenny, gracias por darnos de su tiempo, que sabemos que es muy exigente en este momento, estos espacios para poder compartir con usted. Nuestro siguiente invitado de hoy en el CPC es el doctor José Fernando Celades Hernández, ginecobstetra del Hospital Universitario San Juan de Dios, médico de la Clínica La Sagrada Familia y la Clínica del Café. Además, el doctor Celades es abogado, especialista en Derecho Administrativo, coordinador y docente en salud de la mujer de la Universidad del Quindío. Además, es conjuez del Tribunal Administrativo del Departamento. Doctor Celades, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días a la Secretaría de Salud, muy buenos días a las autoridades de la Facultad de Medicina y a los colegas docentes y estudiantes y personas que están presentes en este evento. Doctor José Fernando Celades, tenemos un pequeño ruido en su micrófono. Tal vez podamos resolverlo de alguna manera para que podamos tener una recepción mucho más completa. Comencé yo también con algunas dificultades. Los espacios virtuales tienen esa particularidad, pero vamos a sortear estas dificultades, reitero. A partir de este momento tendremos una amable conversación con nuestros invitados, mientras ustedes podrán formular las preguntas en el chat que el doctor Jorge Luis Duque nos va a ayudar a condensar para al final lograr una interacción como la que esperamos. Comienzo por la fonoaudióloga y abogada Jenny Alexandra Trujillo y le pregunto a usted sobre la actualidad de la situación del SARS-CoV-2 en el Quindío. En términos estadísticos, doctora, ¿cómo se encuentra el sector salud del departamento frente a este riesgo de contagio de la enfermedad que produce este virus? Quiero decirle a las personas que nos están viendo en este momento que en el departamento del Quindío se han tomado 1.676 pruebas, se han procesado, se dirigen al Instituto Nacional de Salud para que sean pruebas de PCR, pruebas diagnósticas. De estas 1.676 pruebas, se han descartado 1.297 casos. Y de todas estas pruebas, han salido positivos 78 casos, pero tenemos una alta tasa de recuperados, tenemos 57 recuperados que se encuentran en este momento ya haciendo sus labores, ya salieron de aislamiento, y de esos 57 recuperados, 19 que están actualmente positivos en el departamento del Quindío y ya diagnosticados y detectados, 19 se encuentran en casa. No tenemos ningún caso hospitalizado y confirmado para COVID-19. No tenemos ningún caso a hoy en unidades de cuidados intensivos. Tenemos 2 casos fallecidos. Uno de ellos en este momento está en estudio frente a la causa de la muerte, si fue por COVID-19. Y pues quiero decirles que tenemos 4 municipios del departamento del Quindío que no se han detectado ningún caso de COVID-19, como son Buenavista, Pijao, Génova, Salento. Y pues estos municipios han hecho una labor muy importante, nuestros alcaldes y nuestros referentes municipales, para evitar que esta pandemia llegue allí. El municipio más afectado es el municipio de Armenia, porque proporcionalmente es más grande, tiene mayor número de población en el departamento del Quindío. Tenemos 54 casos, seguido a ello Calarcá, posteriormente Montenegro, y decirles a las personas que en estos momentos nos están escuchando que sigamos todas las medidas preventivas. De nosotros depende que este COVID-19 no se propague en el departamento del Quindío. El uso constante de tapabocas, evitar el contacto físico, el lavado muy bien, perfecto. En este momento ya hemos dictado varios talleres sobre el correcto lavado de manos, y si tenemos una infección respiratoria aguda, pues inmediatamente aislarnos y llamar a la EPS para que le hagan la atención domiciliaria si es el caso.
Doctora Jenny Alexandra, el tema del sector salud es muy importante en el departamento frente al riesgo de contagio de la enfermedad que produce este virus. ¿Cómo está el sector salud en este momento frente a esta emergencia? ¿Cómo lo percibe desde la Secretaría de Salud del departamento? Bueno, desde el sector salud hemos apoyado a los diferentes hospitales de nuestro departamento, los 14 hospitales, para entregarles los elementos de protección personal con recursos departamentales, y también nuestro gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas ha hecho una labor importante de gestión con las entidades privadas para que pongamos entre todos nuestro granito de arena y protejamos a los que cuidan de nosotros, quienes son los profesionales de la salud. Se ha hecho también inspección, vigilancia y control a los hospitales para que den todas las medidas de protección, los elementos de protección personal, y que les suministren a su personal. Y de igual forma le hemos hecho seguimiento a las ARLs que no han cumplido con sus funciones de proteger al trabajador, y es una función importante, no solamente entregarle los elementos de protección personal, sino la capacitación, el correcto manejo y la correcta utilización de los elementos de protección personal que son tan importantes. También hemos realizado acercamientos con no solamente con lo público, sino también con lo privado, realizando las visitas, mirando el inventario, si cuentan o no con los elementos de protección personal. Si de esta forma también recibimos quejas por parte de los profesionales de la salud que han llegado a la Secretaría de Salud a quejarse de forma algunos anónima, donde han manifestado que no les han entregado los elementos. Llegamos a la clínica o al hospital y revisamos toda la información, y son visitas, por decirlo así, sorpresa, porque las rutas y también los planes de contingencia deben de funcionar muy bien, esté o no la autoridad de salud, en este caso la Secretaría de Salud Departamental. Doctora, Y pues muchísimas gracias. tenemos en este momento, hemos realizado pruebas diagnósticas de PCR al personal de la salud, donde tenemos varios casos positivos. Un caso nos ocurrió en una clínica y se hizo todo el cerco epidemiológico, todo el proceso investigativo por el área de vigilancia en salud pública. Reitero nuestro agradecimiento, doctora Jenny Alexandra, y es que ese tema tiene mucho interés en esta sala porque sabemos que ingresan cada vez más integrantes del programa de medicina a escuchar estos planteamientos. Y permítanme entonces abordarlo con el doctor José Fernando Celades. Hablemos del personal de salud y de las potenciales afectaciones, doctor Celades, que pueden enfrentar con la pandemia de la COVID-19. La pregunta concreta es, en ejercicio de los principios de la medicina o por vía de la aplicación de la ley, doctor, ¿está obligado el personal de salud a atender pacientes infectados por COVID-19, aún sin contar en casos eventuales, sin elementos de protección? Y más allá de esto, doctor Celades, ¿hay responsabilidad penal del prestador de salud por esta, digamos, omisión de socorro, que es un delito constituido si se niega a atender a un paciente infectado por COVID, repito, si no cuenta con los elementos de seguridad pertinentes? Nuevamente, bienvenido, doctor Celades. Muchas gracias. La primera cosa sería decir que esta es una enfermedad del COVID-19 de alta infectividad para el personal de salud, y así lo ha mostrado el comportamiento de la pandemia en los diversos sitios del mundo, prácticamente más de 180 países donde se ha presentado. De allí que las publicaciones son claras en que países como Francia, como España, como Italia, incluso la misma Francia, algunos países europeos han presentado una alta tasa de infección de profesionales sanitarios, de prestadores de servicios de salud, superando los 16.000, 12.000 infectados en algunos de estos países, con una mortalidad alta. En Colombia se considera que a la fecha está cerca de bordear los 500 profesionales o prestadores de servicios de salud infectados,
de los cuales el primer lugar lo ocupan las auxiliares de enfermería, el segundo lugar los médicos y el tercero las jefes de enfermería, con otro grupo de profesionales ya afectados en menor proporción. Eso sí, con la parte de los principios. Aquí hay una gran discusión porque no solo el personal de salud, el personal médico, el personal de apoyo, el personal de enfermería y todas las áreas de atención en las áreas donde se tienen pacientes COVID o incluso en aquellas áreas donde simplemente se presta atención directa a los pacientes, tomando en cuenta que un porcentaje muy alto son asintomáticos y que un porcentaje muy alto de pacientes que pueden estar infectados tienen síntomas menores y que el personal de salud que presta atención directa está corriendo riesgos. Ha habido discusiones entre el mismo personal de salud si existe obligación de hacer una atención a pacientes que en aquellos casos ya confirmados o altamente sospechosos de COVID-19 sin los elementos de protección personal. Y esa discusión no es solo del personal de salud, esa discusión es para cualquier persona, incluso para otras áreas profesionales. Y es un tema que ha sido candente y discutido a lo largo de la historia, porque algunos han considerado que sí, otros incluso en un perfil profesional han considerado que no es así. Cuando uno lee la historia, en la misma peste antonina que se presentó en Roma en los años 165 a 180 después de Cristo, el mismo Galeno, uno de los padres de la medicina, escapó de Roma. Posteriormente en Florencia, años después, hacia el año 1300, ante el escape de Roma de la ciudad de Florencia, cuando habían epidemias, las autoridades prohibieron que los médicos salieran, sin embargo, se fugaban de la ciudad. Y esto ha seguido hasta los siglos presentes. Muchos médicos y muchos personal de salud de países africanos donde se ha presentado el ébola han escapado y han renunciado a hacer una atención de dichos pacientes. Ha habido pronunciamientos de entes de salud importantes como la Asociación Americana de Infectología, como la Asociación Estadounidense de Médicos, que ha determinado que el médico debe prestar atención a los pacientes en casos de catástrofe o emergencia, aún colocando en riesgo su vida. Sin embargo, estos son un principio, no son normas, y cuando miramos desde el punto de vista jurídico, los principios ¿a qué corresponden? Son reglas que se deben seguir porque se consideran conductas valiosas, fundamentan como unas directrices de algo que debe ser una norma de comportamiento. No son normas estrictamente, por lo tanto no son obligatorias, simplemente sirven como directrices para tomar decisiones y tienen una dimensión de peso. Puede haber principios varios en los cuales, teniendo una dimensión de peso, los principios priman sobre otros. De allí que, tal como sucede en lo que fue la tapa de la portada del New York Times en una de las semanas pasadas, donde el personal desapareció la caricatura, donde el personal de salud a la vez que está haciendo la atención, está mirando en el celular a su familia, es importante, los principios en este caso determinan que el profesional de salud tiene que sopesar entre lo que es el principio, el valor que le da su vida, el valor que le da la atención de los pacientes, el valor que le da el riesgo de infectarse, infectar a sus propios compañeros de trabajo, el riesgo de infectar a su propia familia, y de esas dimensiones de peso es donde determina, y uno ve las dos conductas de prestadores de salud que consideran que sí deben de atender los pacientes con COVID-19, aún sin elementos de protección, corriendo el riesgo, y siendo tan válidos los principios de aquellos que determinan que no van a atender pacientes COVID-19 si no tienen los elementos de protección. Desde el punto de vista de la última pregunta del área penal de la omisión de socorro, sí hay un temor y ha habido entre los trabajadores de la salud de que puedan ser acusados en el área penal por la omisión de socorro. Sin embargo, todos los tipos penales tienen una serie de elementos. Y uno de los elementos que constituye la omisión de socorro sí que se debe atender a quienes se encuentran en un estado de emergencia inmediato que pone en riesgo su vida o la salud. Pero también dentro de los elementos del tipo penal aparece que quien deba prestar la atención y quien omite el socorro se excusa de hacerlo si al hacerlo hay un riesgo de igual magnitud para su vida o la de otras personas. En tal sentido, el profesional de salud que se niega porque considera que el riesgo es alto para su vida o para otro no está incurriendo en el delito de omisión de socorro. Pues doctor, es muy, muy clara la argumentación que usted presenta. Ofrecemos disculpas por algunas dificultades de sonido. Ustedes saben lo complejo que es el tema de la conectividad hoy, cuando todos estamos vinculados y desde nuestros equipos
para poder sostener estos diálogos. Entonces, se escucha muy bien desde el punto de vista de contenido lo que nos ha comunicado el doctor Celades. Nos disculpan, por favor, algún ruido. Doctora Jenny Alexandra Trujillo, en el pasado CPC, aquí en esta sala de la Facultad de Ciencias de la Salud y el programa de medicina, el doctor Castaño nos hablaba del sentimiento de júbilo que produce la recuperación de un paciente por COVID-19. Usted es una paciente recuperada de SARS-CoV-2. Cuéntenos su experiencia, sobre todo luego de escuchar al doctor Celades, cuando nos habla del personal vinculado a la salud, que tiene una serie de dilemas personales y profesionales, éticos y legales frente a este tema. Ayer que hablamos con usted estaba en su sede en la gobernación del Quindío y tiene toda una cantidad de experiencias que contarnos. Háblenos justamente cómo ha sido este camino, doctora, y cómo logró usted pasar de ese preocupante estado de ser una paciente de COVID a ser una ciudadana activa nuevamente y a tener una franca recuperación, cosa que nos alegra además. Muchas gracias. Quiero compartirle mi experiencia a las personas que nos están siguiendo para decirles que nosotros como seres humanos somos vulnerables a cualquier tipo de enfermedad. Muchas veces no sabemos el riesgo que nos sometemos cuidando a las demás personas. Pero pues quiero decirles dónde pues como adquirí la enfermedad fue en la visita que hicimos a Bogotá, en la reunión que tuvimos con el presidente de la República justamente para hablar de la pandemia que estaba llegando especialmente a Colombia y las medidas que debíamos de tomar. Pues quiero decirles que gracias a las medidas no contagié ningún integrante de mi familia, ni tampoco a ningún compañero de trabajo. Es importante el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos, y yo creo que ese fue un buen resultado. Al inicio, cuando estábamos revisando el cerco epidemiológico y mirando mis contactos estrechos, pues sentía un poco de culpabilidad. Yo dije, no quiero pues cometer el error de que yo trabajo la parte de prevención, haya contagiado a diferentes personas, pero gracias a Dios no contagié a nadie. Inmediatamente nos manifestaron que el alcalde de Popayán era positivo para COVID. Nos manifestaron que nos debíamos de tomar la prueba. De forma responsable empecé mi aislamiento preventivo hasta que no me llegara la prueba, y quiero como complementar un poco. El artículo 368 del Código Penal dice que las personas que violen una medida sanitaria pues incurrirán en prisión de 4 a 8 años. O sea, si yo como profesional de la salud no doy ejemplo, no cumplo las medidas sanitarias que me exigen, por ejemplo, el aislamiento preventivo, pues inclusive quiero decirles que estamos haciendo un trabajo articulado con la Fiscalía y con la SIJIN de la Policía, revisando que las personas que en este momento se les han hecho las pruebas y son casos sospechosos, tienen que empezar un proceso de aislamiento. Quiero decirles que no es nada fácil no estar en aislamiento sin tener contacto físico o visual con nadie, pero me dediqué ese tiempo, fue prácticamente un mes que estuve en aislamiento hasta que no me saliera la segunda prueba. Fue un poco difícil, pero fue de mucho trabajo, recibí las cosas con humildad y pues soy muy creyente y Dios sabe por qué hace las cosas y por qué me tocó a mí. Inclusive en este momento estamos revisando la posibilidad de hacer un proceso investigativo a nivel científico con la Universidad del Quindío para revisar mi plasma. Inclusive quiero decirles, hoy me voy a hacer una prueba rápida para mirar cómo me sale, pero aunque las últimas pruebas me han salido negativas por fortuna, voy a hacer seguimiento porque es un virus nuevo para el mundo y hay que revisar el comportamiento. Yo me he puesto a disposición
para facilitar para que empiecen un proceso investigativo y revisemos cómo podemos hacer para salvar otras vidas, porque uno a este mundo viene a servir y ayudarle a los demás. Doctora, permítame, mientras se termina de organizar el audio del doctor Celades, preguntarle por ese último aspecto. El papel de la Universidad del Quindío. Se están estrechando lazos entre la gobernación del departamento y nuestra alma mater, la institución de educación superior pública del departamento del Quindío, para generar justamente eso, intervenciones, procesos científicos, procesos de desarrollo. Doctor, voy con usted en un minuto. Doctora Jenny, el papel de la Universidad del Quindío en materia de investigación y cómo ustedes están confiando en la universidad, en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud y en todas las facultades y programas para unirnos en esta batalla que definitivamente incluye la academia. Doctora Jenny, solo vuelvo con usted para ese punto de la Universidad del Quindío. Bueno, yo a la Universidad del Quindío la quiero, es la universidad pública de todos nuestros quindianos, la universidad en la cual he trabajado. Nuestro rector ha sido una persona súper comprometida, inclusive al inicio de la pandemia nos hizo llegar información, de igual forma nos puso a disposición el alma mater, donde nos puso a disposición no solamente los consultorios que tiene la universidad, alcohol que tienen, el coliseo, salones se llegasen a necesitar para el aislamiento. Hemos tenido muy buena relación con nuestro rector, con los directores, con los decanos, y quiero agradecerles porque siempre la academia y en cabeza de la Universidad del Quindío he sentido el acompañamiento no solamente en mi rol como secretaria de salud departamental, sino también cuando estuve en la alcaldía, con las pasantías, con los estudiantes, desde las diferentes áreas. Entonces se encuentra esa responsabilidad social y ese sentido de pertenencia por el departamento del Quindío. Inclusive se han presentado 2 proyectos al Ministerio de las TICs, que anteriormente en el Ministerio de las TICs no era tan fácil presentar proyectos de salud. Y hoy, frente a esta pandemia, yo creo que las amenazas hay que verlas como unas oportunidades. Esta pandemia ha generado mayor sensibilidad frente al sector salud, mayor importancia frente al sector salud, y es la oportunidad para que las personas conozcan el trabajo que hacen nuestros héroes, de los profesionales de la salud, de forma silenciosa y muchas veces arriesgando sus propias vidas por salvar la de los demás. Entonces, en este momento el Ministerio de las TICs presentamos 2 proyectos. Uno por parte de la Universidad del Quindío presentó el proyecto para el laboratorio y también Laboratorio de Salud Pública de la Gobernación del Quindío, y esperamos que los 2 proyectos salgan avante. Los 2 suman 4.000 millones de pesos. No solamente nos sirven para hacer pruebas diagnósticas de PCR, donde se van a adquirir unos termocicladores, sino que también nos ayudan al proceso investigativo, científico, y nos ayudan a diagnosticar otras patologías. Doctora, muchísimas gracias por ese comentario que nos enriquece y fortalece esa relación necesaria entre el Estado y la universidad. Doctor Celades, continuamos un poco con el ruido de fondo. Es un problema en el contacto del micrófono seguramente. Doctor Celades, ¿es la infección por COVID-19 una enfermedad laboral para el personal de salud, por ejemplo? Es decir, y volviendo al tema jurídico, ¿puede ser demandada una institución de salud por un paciente o por un médico si adquiere infección por COVID-19 en ella? ¿Cabe esa posibilidad, doctor Celades? Bueno, estamos intentando tener la conexión con el doctor Celades. Doctor Celades, ¿me escuchó usted la pregunta? Sí, señor. Ok. Es importante en la primera parte determinar que la infección por el SARS-CoV-2
lo denominada enfermedad COVID-19, pues no existía. Una enfermedad que no pasa del semestre o un poco más. Apareció en China a finales del año pasado y se expandió por el mundo en el año en curso, de manera que es una enfermedad que no aparecía clasificada en la legislación colombiana como enfermedad laboral. Sin embargo, toda enfermedad que se pueda adquirir en el trabajo pues tiene esa connotación, pero hay que cumplir los requisitos de ley para que pudiera ser clasificada como tal. Para el personal, como es una infección que puede ser adquirida también extrainstitucionalmente, es decir, por fuera de los servicios de salud, para la población general no es considerado, pero para el personal de salud, a través de unos decretos legislativos de la declaratoria de emergencia ecológica y social que hizo el señor presidente de la República, el decreto 538 del 12 de abril de 2020, se determinó que no había que cumplir esos requisitos, donde era sumamente complejo para el profesional de la salud o para el prestador de servicios de salud demostrar que la infección había sido adquirida en el ámbito laboral, a pesar de que todo pudiera apuntar hacia ello. Entonces, a través de una norma que tiene fuerza de ley, como lo tienen los decretos de esta declaratoria de emergencia, que es el decreto 538 de 2020 de abril, se determina que la infección por COVID es una enfermedad laboral para los prestadores de servicios de salud y que por lo tanto cualquier incapacidad que se llegase a presentar temporal o definitiva en el personal de salud debe ser reconocida por las administradoras de régimen laboral a partir de la fecha en que se compruebe la infección en el prestador de servicios de salud. La otra pregunta que aparece, si puede existir, que sí hace si puede existir una demanda contra las instituciones de salud por infección COVID adquirida en sus instalaciones. La respuesta es que sí, lo que pasa es que el enfoque habría que mirarlo en dos puntos de vista. El paciente que acude a un instituto, que acude a un juez demandando una institución de salud porque para él la infección COVID-19 fue adquirida en las instalaciones de salud. Obviamente eso tendrá que tener un término probatorio en el cual, pues, a través de las diferentes pruebas que aparecen en nuestros códigos legales, se deberá determinar si efectivamente el paciente adquirió la infección en el recinto de salud. En caso de ser comprobado, pues obviamente la institución deberá indemnizarlo porque las diferentes cortes nuestras han sido exigentes en el sentido de manejar la infección adquirida en instituciones como un evento adverso para el paciente, y las infecciones de tipo nosocomial, la misma Corte Suprema de Justicia y otras cortes han determinado que las instituciones de salud deben responder por infecciones adquiridas en sus instalaciones. Obviamente la institución de salud tendrá la manera de defenderse y también de determinar que la infección puede haber sido adquirida externa, que el hecho epidemiológico lleva a que la infección fue adquirida por fuera de la institución de salud. Desde el punto de vista de los prestadores de salud se presentan dos situaciones. El prestador de servicios de salud que trabaja con todos los elementos de protección personal aportados por su entidad, los que están determinados en los protocolos para el tipo de atención que está realizando. Por ejemplo, hay diferentes protocolos para la atención de pacientes que son COVID-19 y que tienen la infección y que no son productores de aerosoles en su momento. Hay otros protocolos para la atención de esos pacientes cuando el tipo de atención médica o quirúrgica que se les está prestando produce aerosoles y aumenta el riesgo. Entonces los elementos de protección pueden ser diferentes para esos dos episodios de atención. Lo mismo, las instituciones de salud tienen la obligatoriedad, todas las instituciones de salud, de tener protocolos de bioseguridad, tanto para el paciente como para su personal de salud. Tomando en cuenta que por un decreto que tiene fuerza de ley, el gobierno determina que la infección por COVID es una enfermedad de tipo laboral, no plantea discusión que para el caso de prestadores de servicios de salud, léase médicos, enfermeras, auxiliares, personal de apoyo directo en la atención del paciente que adquiere la infección por COVID y pueda demostrar a través de anotaciones en la historia clínica, a través de compañeros de trabajo, a través de correos dirigidos a las autoridades de salud de los entes de salud, a través de comunicaciones, oficios directos con los respectivos recibidos, que para la prestación de su atención en salud no recibió
los elementos de protección adecuados, podrá demandar y diría que con altas posibilidades de ganar debido a que hubo una infracción de la ley por parte del prestador de servicios de salud. Es más, no solo va a pedir un reconocimiento desde el punto de vista de su incapacidad, que lo va a hacer a la administradora de riesgos laborales, sino que puede pedir una indemnización por su daño moral, por los perjuicios materiales que sufrió al ente de salud que no le proporcionó los elementos de protección adecuados. Es importante, Alejandro, sumar que a través de una circular de este año del Ministerio del Trabajo se determina que los contratantes y los empleadores, porque también hay la discusión si quienes laboramos en este momento en el sector salud, los prestadores de servicios de salud laboramos en un 80% o más a través de contratos de prestación de servicios. No somos empleados de los entes de salud, pero esta circular del Ministerio del Trabajo es claro que los contratantes y los empleadores deben de aportar a los contratistas y a sus empleados los elementos de protección necesarios. Pero esto no es algo nuevo, esto está determinado en el Código Sustantivo del Trabajo, desde los artículos 55 a 58, en el artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo. Hay una serie de normas que venían de más atrás, donde está claramente determinado que los empleadores y los contratantes, es decir, no importa el vínculo con el cual esté quien presta el servicio, debe recibir de sus empleadores y contratantes todos los elementos de protección que determinen los protocolos del Ministerio de Salud o las sociedades científicas avaladas para la prestación del servicio. Y esta es una obligación de resultado de las instituciones de salud, es decir, no podían estudiarse en que no los han podido conseguir o que se hace difícil acceder a ellos. Gracias, doctor Celades. Muy interesantes sus argumentos, sobre todo tratándose del público que tenemos mayoritariamente conectado a esta sala, quienes son prestadores de servicios de salud, estudiantes que van a tener esa misión en su vida, que ya la tienen y que deben enterarse de una persona que, como usted, tiene esta doble titulación y doble experticia en Derecho y en Ciencia Médica, en Salud, pues de usted, qué mejor opción que usted para enterarnos y para que ellos se enteren, los profesionales y los que se están formando, de estas particularidades. Vamos a pasar, doctora Jenny Alexandra Trujillo, al tema del plan de acción de la gobernación y de la Secretaría, para este caso en el departamento, y el papel que juega en el plan de acción futuro la vigilancia epidemiológica. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante, doctora Jenny Trujillo? ¿Cómo se va a comportar el Estado frente a esta pandemia y, sobre todo, le reitero, en el tema de vigilancia epidemiológica? Doctora Jenny. Bueno, el plan de acción lo que busca es garantizar que desde el gobierno departamental se realice una atención a la emergencia sanitaria para COVID-19 con acciones que busquen un trabajo intersectorial para las diferentes fases de esta pandemia, como lo ha dispuesto el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, una de las acciones es fortalecer el sistema de vigilancia pública para garantizar de esta forma la identificación, seguimiento y manejo por parte de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el departamento del Quindío, de los casos sospechosos y confirmados de acuerdo a los protocolos del Instituto Nacional de Salud. Desde el área de vigilancia epidemiológica se ha hecho un esfuerzo muy grande y se ha trabajado con cada uno de los municipios del departamento del Quindío, capacitando a los referentes en el área de vigilancia epidemiológica y apoyándolos y orientándolos respecto al manejo de cada uno de los pacientes. Y también se ha hecho un trabajo articulado, como les dije en un inicio, con la policía y la fiscalía, no solamente para los casos sospechosos o positivos, sino también para el manejo del cadáver. Se han destinado también unos protocolos y unas rutas. Nosotros por parte de la Secretaría de Salud hemos sacado unas circulares para el manejo del cadáver para COVID-19. Gracias a Dios, pues de acuerdo a nivel epidemiológico, las estadísticas en el departamento del Quindío están
por debajo de lo esperado para la fecha. Estamos trabajando desde el área de calidad y también desde el área de prestación de servicios, prevención, vigilancia y control, donde le hemos hecho acompañamiento a los diferentes empresarios, prestadores de servicios de salud, para que estén preparados para que después del 25 que se levanta esta cuarentena y se empieza la reactivación económica, pues nosotros cambiemos comportamientos, la parte cultural. Anteriormente las personas iban a trabajar con una infección respiratoria aguda, no usaban tapabocas, ahora en adelante ya es obligación el uso del tapabocas, el aislamiento, y también tenemos que direccionar de esta forma que toda la red pública y privada esté preparada en cuanto a la capacidad instalada. Nosotros al inicio de la pandemia hicimos visitas a cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud, a los hospitales públicos, a las clínicas privadas, para revisar si tenían una capacidad instalada adecuada y una posible expansión. Nosotros dimos todas las orientaciones para que de esta forma estemos preparados. A hoy, de acuerdo a la capacidad instalada que tenemos, pues podemos cumplir con los requerimientos que se han necesitado a la fecha. Inclusive, desde el área de vigilancia epidemiológica estamos trabajando en sintonía con las EAPB, las EPS, con las IPS. Estamos trabajando con el Laboratorio de Salud Pública para la toma de la muestra. A ninguna persona que es paciente que es apto para COVID-19, a ninguna persona se le ha negado la realización de dicha prueba. Diariamente estamos enviando aproximadamente entre 40 y 50 pruebas que se han tomado. Estas muestras son enviadas al Instituto Nacional de Salud, pero a nadie se le ha negado y estamos al día en esta parte investigativa, revisando los Tenemos, bueno, ok. revisando estos cercos epidemiológicos, haciendo el proceso de investigación, revisando los contactos estrechos de los casos positivos, lo que nos ha permitido que a la fecha no tengamos tantos casos como lo esperado por los epidemiólogos al inicio de esta pandemia. Y queremos que desde la parte de prevención, pues garantizar la aplicabilidad de la resolución 507 del 2020 con el fin de llevar a cabo acciones del plan de intervenciones colectivas, pero ahora con el plan de intervenciones colectivas nos ha tocado cambiar las estrategias llevadas a la virtualidad y también al trabajo domiciliario. Nosotros desde el área de vigilancia epidemiológica hacemos seguimiento a cada uno de los casos positivos o sospechosos. Todos los días los llamamos, verificamos su estado de salud. También tenemos una línea COVID que allí llegan los casos y son direccionados a las EAPBs o a las EPS, también con el Corona App, que es una aplicación del ministerio. Allí se han generado unas alertas, se han generado unos seguimientos y también unos casos positivos, lo que nos ha permitido actuar inmediatamente y evitar que esta pandemia se propague pues más en el departamento del Quindío. También dentro del plan de acción está el fortalecimiento de hospitales públicos del departamento del Quindío. Sabemos que la primera ruta de atención para los pacientes que están críticos va a ser en primera instancia el Hospital San Juan de Dios, que tenemos allí un equipo técnico, una infraestructura altamente idónea para atender esa emergencia. Allí se ha fortalecido no solamente con el tema público, sino también con el privado, con regalías
tenemos diferentes proyectos para fortalecer nuestros hospitales. Uno es el Hospital San Juan de Dios en primera instancia, el Hospital La Misericordia de Calarcá, el Hospital San Vicente de Paúl de Circasia, que tenemos una infraestructura nueva y que requiere en este momento ser dotada, y también el Hospital de Red Salud. Suman un poco más de 10.000 millones de pesos. A enero, las regalías no se pensaban enfocar solas en el sector salud, y pues como les decía, por esta pandemia, por fortuna, tenemos un gobernador que conoce la salud, es una persona sensible frente a la situación que se está presentando, y además de ello conoce el departamento del Quindío, lo que nos ha permitido que sus ojos sean puestos en mejorar nuestros hospitales, y se ha tocado puertas también en el sector privado y se han llevado diferentes donaciones. Por ejemplo, MAVE nos donó unas cabinas de aislamiento, 150 cabinas de aislamiento para nuestros hospitales. Y se ha visto el trabajo y el compromiso de nuestros gerentes de nuestros hospitales y de todo el personal que trabaja allí, porque aquí ha brillado la imaginación, la creatividad, ser recursivos. Inclusive observamos unas cabinas de aislamiento que habían hecho en Red Salud que me llamó demasiado la atención, con tubos de PVC y plásticos, donde cumplían pues los requerimientos. Y otra línea dentro del plan de acción es gestionar recursos para fortalecer el laboratorio de salud pública. Entonces, esto es a grosso modo lo que es nuestro plan de acción, y la idea es que entre todos nos comprometamos, que esto no sea solamente un compromiso de la academia, de la universidad, que no solamente sea un compromiso de nuestros gobernantes, dependiendo del comportamiento y de la parte cultural y del autocuidado que tengamos nosotros, pues así mismo van a ser los resultados. No solamente pensemos en nuestra salud, sino también la salud de nuestros seres queridos que pueden sufrir de uno u otro modo frente a esa pandemia. Por supuesto que sí, doctora Jenny, usted sí que lo sabe, usted que ha tenido que enfrentar esta difícil situación y que ha logrado superarla. La ciudadanía es fundamental. La atención a las normas de bioseguridad, no solamente por el tema legal que hoy estamos abordando y las consecuencias que tiene en términos de código de policía, etcétera, sino también por convicción, la convicción que tiene que alentarnos para seguir adelante, y para el personal de la salud, por supuesto, que esta exigencia es mayor, y valga esta oportunidad para agradecer nuevamente su trabajo. Doctor Celades, regreso con usted para preguntarle en su condición de médico ginecobstetra, porque no podía dejar de preguntarle por el impacto potencial de la infección COVID-19 en mujeres embarazadas. Cuéntenos, por favor, cuál es esa perspectiva que tienen las mujeres en condición de embarazo frente a esta pandemia. ¿Cuál es su opinión como ginecobstetra? Alejandro, bueno, iniciando pidiéndole un minutico al final de mi presentación para hacer una pregunta a la doctora Jenny. Claro que sí. Desde el punto de vista de las gestantes, son pacientes como cualquier otro paciente que pueda adquirir la infección por COVID-19. Por fortuna, hasta donde tengo conocimiento, hasta el momento no se ha presentado ninguna paciente embarazada con infección por COVID-19 en el departamento del Quindío. Por lo menos no la hemos visto en nuestras instituciones. Lo que sí ha sucedido en otros sitios del país, y especialmente en la costa atlántica, como escucharon un conversatorio hace un par de días. Es una paciente que es susceptible, la paciente embarazada, por sus cambios inmunológicos y por los cambios fisiológicos del embarazo, es susceptible a todo tipo de infecciones, y ha sido llamativo para los expertos en medicina materno-fetal y para quienes vemos embarazadas a los obstetras, de que esta infección aparentemente, y lo que estamos diciendo ahora, pudiera cambiar, porque hemos dicho que es una infección muy nueva, que todo lo que decimos al día de hoy científicamente pudiera mostrarse más adelante que no es así, que ha habido cambios, pero llamando la atención que otras infecciones como la infección respiratoria del Medio Oriente y otras infecciones respiratorias
y la misma influenza han tenido repercusiones graves en las gestantes, a veces con situaciones muy críticas para ellas. No, aparentemente esta infección no se ha comportado así en el mundo. La tasa de infección aparentemente es similar y algunas publicaciones, quiero referirme a una publicación que aparece en el New England Journal, donde hablan de la población china de 111 gestantes. Incluso ellos encontraron que la tasa de infección estaba por debajo de la tasa de infección de la población general y que no se ha presentado ninguna muerte en estas gestantes. Sin embargo, al día de hoy hay una gran discusión y hay una gran desconfianza del personal científico en relación a las publicaciones, en el entendido de que apareció ocultamiento de información científica, pero se ha echado mano de otras publicaciones. ¿Qué ha sucedido con las embarazadas que tienen infección por COVID-19? Se ha visto que tienen más parto pretérmino, pero también al día de hoy aparece que esos partos prematuros han sido de tipo iatrogénico, es decir, han sido potenciados por el mismo personal médico que las atiende, bien por el temor a un empeoramiento de la enfermedad o un agravamiento, entonces han interrumpido el embarazo unas semanas antes, y en algunos casos, en algunos sitios del mundo donde las pacientes han estado críticas, en condiciones de dificultad respiratoria, con dificultad para oxigenarse, pues estas pacientes han tenido que, en condiciones cerca de la mortalidad, han tenido que ser desembarazadas prematuramente para poder hacerles un manejo eh, mucho más adecuado ya sin el bebé en útero. También desde el punto de vista de la lactancia, se ha encontrado que hay el virus del COVID se ha documentado en la materia fecal y en otras secreciones que tiene la embarazada, pero en leche materna no. Sin embargo, el riesgo hasta la fecha que se ha considerado es que las mamás al respirar pudieran contaminar sus bebés recién nacidos y por lo tanto hay una serie de recomendaciones que si la lactancia no es absolutamente necesaria, estas mamás extraigan su leche y los bebés están a una distancia de más de 2 metros de la mamá por otro prestador del servicio de salud. Y que solo en casos donde sea muy necesario, pues obviamente se tomen todas las medidas de bioseguridad para que la mamá pudiera lactar su bebé. Pero no, el otro elemento que ha estado cierta sorpresa los gestantes es que en general las infecciones virales producen es decir, han pasado a través de los 9 meses de la gestación en diversos momentos al bebé a través de la placenta y han ocasionado lesión en el feto. Hasta el momento no aparece contraído ningún caso de infección del bebé en el útero. Realmente hay una cierta inmunidad, una cierta. Sin embargo, todavía está por verse. Un caso donde no inmunoglobulina que solo aparece por producción fetal, es decir, eso daría a entender que la infección sí pasó a través de la placenta. Y en Nueva York, a través de microscopía electrónica, se determinó en algún Sí. Aló, Alejandro, se le cortó al doctor Celades.
Aló, aló. Es evidente que las normas, ¿me está escuchando? ¿Me escuchan? Sí, doctor, Apagar los allá. Ya micrófonos si regresó son el tan sonido. amables. Por favor, Es apagar los evidente, micrófonos. Gracias. es evidente que las normas son de cumplimiento de 24 horas, pero cuando recibo llamadas de muchos prestadores de servicios de salud, de muchos colegas o prestadores no médicos, hay instituciones en la ciudad que a veces no tienen el servicio las 24 horas. Se encuentra uno que es importante la prevención y que cuando un paciente llega al servicio se conozca si es sospechoso o es COVID, y eso puede pasar en cualquiera de las instituciones del departamento de la ciudad. Y lo que le mencionan a veces es que el triage existe en el día, pero a veces cuando se pregunta por el triage que pasó en la noche, dicen, no, es que a las 3 de la mañana no hay personal ocupado con esa tarea. Lo mismo pasa a veces con los elementos de bioseguridad. A veces se pregunta por un respirador N95 o una máscara a las 2 de la mañana y le informan que el personal de salud que lo entrega no es labora en ese horario o que se encuentra bajo llave. Entonces quisiera conocer las directrices de la seccional de salud que asume uno que por norma debería ser el total cumplimiento de la norma a las 24 horas. Sí, doctor. El cumplimiento de la norma tiene que ser las 24 horas porque los pacientes no van a llegar horario de oficina. Los pacientes llegan en el momento que requieran un servicio. Les quiero decir, en las instituciones prestadoras de servicios de salud donde se presenten esos inconvenientes en cuanto al suministro de elementos de protección personal o en cuanto al triage, necesito que por favor me hagan llegar dichas quejas porque eso no lo vamos a permitir. Aquí tenemos que trabajar 24/7 y no podemos poner en riesgo nuestros profesionales de la salud, no podemos poner en riesgo las personas que están consultando por otras patologías y que tengan posible contagio por COVID-19, donde están asistiendo por un servicio totalmente diferente y no podemos permitir que tenga un riesgo de contagio. Entonces, nosotros desde el área de inspección, vigilancia y control de calidad y prestación de servicios estamos haciendo seguimiento a cada una de las quejas que nos han llegado. Nosotros no tenemos horarios, llegamos de día, de noche, fines de semana. Por eso es importante que ustedes, como profesionales de la salud, nos hagan llegar estas quejas. No necesitamos los nombres del quejoso, simplemente con un anónimo nosotros empezamos a reactivar nuestro para que hagan todo el proceso de inspección, vigilancia y control. Doctora Jenny, muchísimas gracias por esa respuesta al doctor Celada. Es muy importante la responsabilidad, pero obviamente también el control que ustedes ejercen permanentemente. Doctora Jenny, sabemos que se tiene que retirar, pero quiero preguntarle también a usted por un sector de la población, tal como lo hice con el doctor Celada frente a las madres gestantes, por un sector muy importante, un sector vital para todos nosotros. Se trata, por supuesto, de los campesinos, de las personas que tienen que ver con las labores de la zona rural, en el campo. ¿Cómo se abordará el tema tan delicado, de la recolección de la cosecha cafetera desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de prevención? ¿Qué se está pensando con los cafeteros, con los caficultores, con los recolectores, Secretaría de Salud? Con respecto a la pregunta, inclusive en reunión que hemos tenido constante con el Ministerio de Salud, el viceministro, el doctor Luis Alexander Moscoso, me dijo, ¿usted cómo ha hecho en el departamento del Quindío en plena cosecha cafetera y más un municipio que tiene gran número de caficultores que no solamente son de dicho municipio, sino que también se desplazan de otros departamentos como es Génova? Génova a hoy tenemos 0 casos positivos para COVID-19 y es gracias a que se toman las medidas preventivas. Yo misma fui y visité Génova
revisé qué medidas se estaban tomando. Inclusive al inicio de la pandemia hicimos con el secretario de Agricultura, también con el Comité de Cafeteros y con el secretario del Interior, una mesa técnica de trabajo para prepararnos frente a la cosecha cafetera, que en este momento tenemos una de las cosechas cafeteras más grandes, me decía un caficultor de la historia, y me manifestaba que podíamos hacer como sector salud. Primero, es importante que los casos sospechosos se generen aislamiento, que en donde duermen los recolectores de café, los campesinos, hacer que sus camas tengan un aislamiento de más de 2 metros, suministrarles todos los desinfectantes, las medidas también de bioseguridad, suministrarles los tapabocas a nuestros campesinos, suministrarles el jabón previamente antes de contratarlos, hacer un proceso educativo y nosotros empezamos a hacer las convocatorias de forma por perifoneo, por medios masivos de comunicación, para que evitar esa conglomeración de personas que llegaban a los parques de cada uno de los municipios o a las galerías. Hicimos diferentes medios, especialmente escritos, visuales y auditivos, para llegarles a ellos y decirles, tal número que era manejado por el Comité de Cafeteros y por la Secretaría de Agricultura Departamental, ellos se comunicaban a ese número telefónico para buscar empleo y se direccionaban a las fincas de acuerdo a los requerimientos para evitar el contacto físico estrecho entre las personas. En Génova, cuando tú ingresas, te hacen como un filtro, te toman la temperatura, además de ello, es por parte de la alcaldía, hacen todo un proceso de preguntas al ingreso, desinfección de todo lo que traen nuestros campesinos, entran a un arco de desinfección, les piden que por favor con gel, alcohol glicerinado, se desinfecten las manos y lo llevan directamente a la finca donde se va a desplazar. También hacen procesos de desinfección de los vehículos y inclusive a los casos que presentan una infección respiratoria o un síntoma que puede ser sospechoso, inmediatamente las fincas tienen unos alojamientos de aislamiento para evitar el contagio o la propagación. Eso nos ha servido. Sacamos una circular conjunta con el Comité de Cafeteros y nuestro gobernador y hacemos seguimiento a cada uno de los casos por medio del área de vigilancia epidemiológica. Entonces, esto nos ha servido. En Génova se han tomado todas las pruebas que han sido necesarias, inclusive en estos días me llamó la gerente, me dijo, llegó al hospital y porque no queremos que lleguen a los hospitales, sino que se haga un trabajo domiciliario y lleguen directamente con el equipo extramural, lleguen a las fincas, que llegó un requerimiento de una finca donde tenían un caso sospechoso. Inmediatamente se desplazó el equipo de vigilancia epidemiológica junto con el hospital y se tomaron las pruebas. También otro caso en Génova de un señor, un caminante que venía desde Chinchiná y posible caso sospechoso. Inmediatamente se miraron criterios para la toma de la muestra y esto nos sirve para nosotros hacer como un proceso de filtro. Por fortuna no tenemos ningún caso sospechoso en el municipio de Génova y el alcalde ha sido una persona muy comprometida que llega con todo su equipo, con los elementos de protección personal a las fincas y hace seguimiento especialmente a las fincas que contratan mayor número de jornaleros o de campesinos. Doctora Jenny, muchísimas gracias. Terminamos con las últimas consideraciones del doctor
Celades. Doctor Celades, para cerrar este conversatorio, aspectos que el doctor José Fernández Celades nos quiera transmitir para cerrar como conclusión de esta conversación entre la salud, la jurisprudencia y, por supuesto, el tema del Estado. Quisiera complementar desde el punto de vista de las gestantes, sobre todo porque en el auditorio no solo hay médicos, sino que hay un número de estudiantes y de otros prestadores de servicios de salud. Sí, Quiero complementar en el sentido de hacer claridad de que cuando mencionaba que aparentemente la infección respiratoria no es tan severa por el COVID-19 en las gestantes, pues esto es lo que nos mostraron las publicaciones iniciales. Sin embargo, los prestadores de servicios de salud debemos de ser insistentes en que las embarazadas estén en aislamiento social, que tomen todas las medidas de bioseguridad en el hogar y por fuera de las instituciones de salud, y cuando acuden a ellas, el lavado frecuente de manos. Porque recientemente conocí en esta semana publicaciones de Irán, donde se presentaron siete muertes de maternas, y en poblaciones que son epidemiológicamente y con sistemas de salud más parecidos al nuestro, como es Brasil. Brasil en este momento ya documenta 5 muertes maternas y México documenta 3 muertes maternas. Es decir, que en poblaciones más parecidas a la nuestra se ha mostrado que la infección en COVID en la materna pudiera comportarse con mucha severidad y ocasionarle la muerte. Por lo tanto, es importante que siempre llevemos el mensaje que, al igual que la población general, tenemos que ser insistentes en que la materna tiene que tener todas sus medidas de bioseguridad, de aislamiento, del menor número de contactos posibles, del lavado frecuente de manos, del aislamiento social en casa, de la menor posibilidad de contactos con personas o fuera de su hogar, y con todos los cuidados en las instituciones de salud cuando acudan a ellas. Pues, doctor, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado esta mañana. Ofrecemos nuevamente disculpas por algunas dificultades de sonido, pero bueno, el mensaje lo logramos entregar, sobre todo a esta comunidad médica que está ávida de conocimiento, los estudiantes, las personas vinculadas al sector salud que se han conectado esta mañana. Un agradecimiento muy especial. Sí, señor. Doctor José Luis, si quieren, cuénteme. si el doctor Celades y la doctora, si quiere, como estuvimos un poquito retrasados, nos podemos ir hasta antecitos de las 8:30, ¿les parece, doctor Celades? Porque veo que la gente todavía faltan preguntitas. Doctor Celades. La doctora Jenny Trujillo también. Máximo 8:30, ¿le parece? Directiva del Hospital La Misericordia de Calarcá, pero mientras me conecto, estoy acá presta. Listo. Porque me parece muy interesante lo que estamos hablando, y para que la comunidad educativa y comunidad en general conozca un poco qué se hace por parte de la academia y por parte de pues, la gobernación. Listo, doctores, muchas gracias. Siga, Alejo. Muchas gracias, doctores, y por supuesto la secretaria de Salud del departamento por su flexibilidad al compartir con nosotros este tiempo tan importante. Doctor Celades, sobre el tema de la vigilancia epidemiológica y sobre los casos asintomáticos que tenemos en el departamento del Quindío, ese quizás es uno de los problemas más delicados. La contagiosidad del virus, que sabemos que es muy alta, pues se agrava si no conocemos las personas que pudiéramos estar contagiadas a través de las pruebas. ¿Qué importancia tienen las pruebas, doctor Celades? ¿Y cómo ve usted que se está avanzando en esta materia para evitar en un pico de contagio, en un pico de la curva, que nuestros hospitales tengan problemas y tiendan a colapsar con un número de pacientes graves creciente? El tema de las pruebas particularmente, doctor Celades. Bueno, Alejandro, si bien no soy un experto en el tema, como lo eran mis apreciados colegas, el doctor Gregorio Sánchez y quienes estuvieron en la presentación la semana anterior, así como los colegas de medicina interna altamente calificados que hay en las diferentes instituciones de nivel 3 del departamento, y los colegas de cuidado intensivo, pues lo que ha mostrado las diferentes publicaciones y la parte epidemiológica es que las pruebas son muy importantes, y que aquellas poblaciones como Corea, como Alemania, que han podido hacer un mejor manejo de la pandemia, pues realmente han hecho miles de pruebas por cada 1.000.000 de habitantes. Y ello permite que esos pacientes asintomáticos sean aislados, que entren en cuarentena y que entren en un aislamiento.
es fundamental. Colombia está muy atrasado, ese no es un problema del departamento del Quindío. Colombia en Latinoamérica está por Tenemos un problema con la conexión. Y esto es algo en el que hay que mejorar. Por eso era una muy buena noticia lo que manifestaba la doctora Jenny, de lograr que en algún momento se tuvieran los dos laboratorios para hacer las pruebas en el departamento del Quindío, como son el laboratorio departamental y la Universidad del Quindío, puesto que el poder hacer pruebas a nivel local facilita aumentar el número de pruebas, el tamizaje, la vigilancia y detectar a aquellos pacientes que puedan estar con un nexo epidemiológico y siendo asintomáticos, son grandes contaminadores. Entonces es muy importante que ojalá se obtengan los recursos para que se tengan los dos laboratorios, porque las pruebas son necesarias y lo han mostrado los países que han tenido mejores resultados. El hacer más y más pruebas permite aislar y permite disminuir el riesgo para el resto de la población. Doctor Celades, aquí hay una suerte de contraposición entre la ética y la legalidad. ¿Qué importancia tiene la ética y el comportamiento ciudadano, la cultura ciudadana, que ya ha reseñado también la doctora Jenny Trujillo, frente al tema del aislamiento? El llamado que usted como médico y como abogado hace sobre esta dimensión ética que debe ponerse en práctica por parte de todos nosotros, pues parece que la única alternativa va a ser esa, una alternativa cultural, una alternativa social. Pues Alejandro, es muy complejo porque los latinos tenemos la tendencia a ser indisciplinados. Entonces, lo que uno encuentra es mucha población en la calle, incluso cuando la cuarentena era mucho más rígida. Y no hay ninguna duda que desde el punto de vista del sector científico ha existido casi que un ruego, lo hemos visto a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, solicitándole a las personas que cumplan con la cuarentena, que cumplan con el aislamiento, que definitivamente lo que más se ha mostrado, igual que el lavado de manos, que disminuye el riesgo infeccioso, el uso adecuado del tapabocas. Hay una cultura muy limitada para la población general el uso del tapabocas, cuánto tiempo dura, cómo lo maneja, el uso de guantes, su necesidad o no, el aislamiento en los diferentes sitios donde hay aglomeración de público, como bancos, supermercados, el uso de los canales de internet para evitar el acúmulo de personas, pero tenemos mucha dificultad porque al fin y al cabo no tenemos una cultura de cuidado, como puede suceder en Suecia, donde definitivamente nunca se declaró una cuarentena, sino que simplemente se le entregó la responsabilidad a la población para que tuviera un aislamiento. Y la otra cosa es que las personas deben de tener en mente que la violación, como le dijo la doctora Jenny, de medidas sanitarias conlleva un riesgo penal importante, son 4 a 8 años de cárcel para quien teniendo una orden de aislamiento o una medida sanitaria no la cumpla. Muchas gracias, doctor, y le agradezco de paso toda su intervención, su participación en este conversatorio, en el CPC. Y para la doctora Jenny Trujillo, finalmente, y antes de su partida hacia la junta directiva que tiene pendiente con el Hospital La Misericordia de Calarcá, doctora Jenny Trujillo, el tema de la comunicación. Las comunidades deben estar enteradas y ustedes son los justamente responsables de producir las circulares oficiales. ¿Qué debe informarse la comunidad? ¿Cómo lo deciden ustedes? ¿Y cómo hacerlo de forma coherente en medio de tanta confusión? ¿Cómo comunican ustedes para que la comunidad se comporte, como el doctor Celades afirmaba, bajo una cultura de la prevención? Bueno, yo creo que los medios masivos de comunicación juegan un papel muy importante, no solamente los escritos, como el diario que se maneja aquí en el departamento del Quindío, sino también la radio, la televisión. Yo creo que en la parte de medios de comunicación uno diariamente observa que las noticias nos mantienen muy actualizados respecto a estos temas. De igual forma, se consiguió que un donante nos diera unas vallas para las entradas de cada uno de los municipios sobre las medidas preventivas. Los alcaldes también han jugado un papel importante. Ustedes como universidad han preparado a todos sus estudiantes, han hecho foros, han invitado diferentes panelistas, han hecho cursos virtuales, inclusive nuestro decano, el doctor Jorge Luis, hizo hace poco un curso sobre el tema de COVID-19, donde los profesionales
se capacitaban y fue un curso que causó muy buen impacto y asimismo ellos se vuelven multiplicadores. Inclusive desde la academia, desde las instituciones educativas, de los colegios, los docentes también han hecho un papel importante educando a nuestros niños. Anteriormente las personas no sabían cómo era el correcto lavado de manos, pensaban que solo agua y en ocasiones jabón y ya. Entonces ya esto ha permitido que las personas hagan un correcto lavado de manos y con esto no solamente se previenen infecciones respiratorias, sino también enfermedades diarreicas que muchas veces las personas se llevan constantemente las manos a la boca y manipulan muchos objetos. También quiero decirles que desde la Gobernación del Quindío tenemos una página oficial donde allí se pasan todas las circulares. No hay circular que no se socialice. Yo personalmente realizo reuniones casi semanalmente con las EAPBs, con las EPS, dándoles a conocer los lineamientos que no solamente expide el Ministerio de Salud y Protección Social, sino también el Instituto Nacional de Salud, la Gobernación del Quindío y también manejo diferentes medios como es la virtualidad, por Zoom, por diferentes herramientas tecnológicas que nos permiten una comunicación constante con los gerentes de los hospitales. También tenemos chat con todos. Tengo un chat con las EAPBs, un chat con los gerentes de los hospitales, otro chat con los referentes municipales, otro chat con los alcaldes. O sea, estamos aprovechando de la tecnología para que con esa tecnología se comparta información de interés, información inclusive. El doctor Jorge Luis está es científico importante. El Hospital Universitario San Juan de Dios, todos los días a las 10 de la mañana, tienen un comité técnico para hacer seguimiento al comportamiento del COVID-19 en el departamento del Quindío. Nuestro gobernador también tiene un comité científico donde analizamos las cifras, revisamos el comportamiento en el departamento del Quindío. Vemos que Valle está disparado en casos de COVID-19 y son nuestros vecinos. También Risaralda está disparado. Yo creo que hay que hacer una labor importante, sensibilizándonos, no sobra de más, educarnos, sensibilizándonos, porque muchas veces sabemos cuáles son las causas, las consecuencias, pero no cambiamos nuestro comportamiento. Podemos utilizar elementos de protección personal, pero debemos de saberlos utilizar y debemos de saber, por ejemplo, que un respirador N95 tiene un periodo de duración, por ejemplo, de 8 horas, que no es reutilizable, como por ahí encontramos en una clínica. Entonces nosotros emprendemos todas esas acciones que deben de ser preventivas y me parece importante hablar un poco, aprovechando que tengo el uso de la palabra, de las pruebas. El Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social nos manifestaron que nos van a hacer llegar unas pruebas rápidas y esas pruebas rápidas queremos utilizarlas específicamente en personal de la salud. Hay que tener claro que una prueba rápida no es diagnóstica, es un tamizaje. Queremos hacerlo a población vulnerable, como son personas adultas mayores, revisando también los RIFs, mirando qué personas han consultado por una infección respiratoria y hacer unas muestras aleatorias para revisar si de pronto hay un caso de COVID-19 que no sea de pronto asintomático para COVID-19, pero que no haya sido diagnosticado. Después, posteriormente, se haría la prueba confirmatoria, que es diagnóstica, que es la prueba de PCR. Y adicionalmente a ello, quiero decirles que inclusive hoy me voy a hacer una prueba rápida, es para yo en carne propia, por decirlo así, verificar cómo es el comportamiento. Como dijo el doctor, esto es una enfermedad nueva y estamos haciéndole seguimiento. Entonces, quiero hacer seguimiento desde mí como secretaria de salud para asimismo ver el comportamiento de la enfermedad. Y hay personas, a las personas, por ejemplo, que han salido positivas, porque ahí había una pregunta
que si se les han vuelto a hacer las pruebas. Sí, se les hace una segunda prueba y en esa segunda prueba se revisa si sigue con COVID o se diagnostica 19 y se revisa si ya se recuperó. Si sigue con COVID-19, vuelve y se le hace nuevamente la prueba hasta que le salga negativa y esas personas deben de seguir en aislamiento para evitar la propagación o el contagio de este virus como es COVID-19. Aquí hay una pregunta, voy a revisarla. Gracias, doctora, muy amable, que lo haga usted Sí. por nosotros. Ajá. Bueno, agradecerles. Doctora Jenny, muchísimas gracias a usted por este acompañamiento tan importante para nosotros, sus respuestas, sus argumentos. Quisiera solo cerrar con el doctor Celades, pidiéndole a los demás que por favor nos desconecten los micrófonos. Terminar preguntándole simplemente, doctor Celades, usted es médico y usted es abogado. ¿Cuál es la importancia de que un profesional de la salud como quien nos ve y nos escucha hoy aquí tenga esa... no doble experticia, porque no estamos pidiendo que se gradúen de ambas profesiones, pero sí que los médicos que nos escuchan y profesionales de la salud tengan conocimiento del derecho, de la ley, por supuesto, en otro terreno, un ejercicio de la ética, pero el conocimiento de la ley, muy importante para defender sus derechos, muy importante para saber sus deberes, la importancia del conocimiento legal para nuestros médicos en formación. Alejandro, la pregunta es válida y es muy importante tener los conocimientos. Si bien no hay necesidad de hacer una formación profesional en otras áreas del conocimiento y dentro de ellas el derecho, no hay ninguna duda que para los prestadores de servicios de salud es importante adquirir otra serie de conocimientos financieros, jurídicos. En el área jurídica es muy importante porque hay una gran correlación en algunos aspectos de la atención del paciente. No hay duda que hay unos derechos fundamentales de los pacientes, hay unos derechos fundamentales de los prestadores de servicios de salud, hay una serie de áreas correlacionadas. En la Universidad de Quindío desde hace muchos años no solo se tienen cursos del área constitucional en el área de salud, sino que incluso en el servicio nuestro, que es el de salud de la mujer, tenemos otro colega, el doctor José Ignacio Méndez, que también es ginecobstetra y abogado, y realmente se han tenido y se hacen talleres sobre los aspectos clínicos de la historia clínica. Manejamos la generalidad de los riesgos médico-legales que existen, las responsabilidades disciplinarias, éticas, penales y el tipo indemnizatorio que se puede presentar en el ejercicio de la medicina. Hacemos revisión jurídica con los estudiantes sobre el consentimiento informado. Hacemos revisión de todos los aspectos jurídicos de la sentencia sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, que la Facultad de Medicina de la Universidad de Quindío se ha preocupado porque sus estudiantes tengan unos mínimos de formación jurídica que también puedan darles apoyo. Es importante que los médicos cada vez más tengamos conocimiento, y no solo los médicos, sino los prestadores de servicios de salud, porque hay una serie de tópicos que definitivamente atan en la medicina aspectos jurídicos y que debemos de irnos informando, porque definitivamente, con toda razón, y después de la Constitución del año 1991, los pacientes y en general la población se ha hecho dueña de sus derechos y ha exigido mucho más, tiene mayor conocimiento, y el personal de salud que los atendemos también tenemos que tener unos mínimos de conocimientos jurídicos que nos permiten prestarle una atención a los pacientes con la mejor calidad médica y con el cumplimiento de las normas legales y constitucionales del país. Que nosotros Claro, que estamos en un país de tantas leyes, que estamos en un estado de derechos, es importante que por cultura general sepamos algo de normas, y más por la vulnerabilidad jurídica en el ejercicio de la profesión de la salud. Muchos profesionales de la salud, por el desconocimiento de la norma, no los exime de las responsabilidades que tienen frente a un procedimiento que realizan. Por eso es de admirar cuando, por ejemplo, tú, Doc, conoces del derecho, aunque uno cuando conoce del derecho, la norma frente a una sanción, aplicar
con más fuerza, pero es importante que los profesionales de la salud se eduquen y se capaciten un poco, porque yo creo que el área que más tiene normas es el sector salud. Diariamente es, bueno, etcétera. Y desde la misma Constitución habla en sus diferentes artículos sobre salud. Doctora Jenny Trujillo, muchísimas gracias. Esa última consideración es supremamente importante y complementaria a la respuesta del doctor Celades. Ha sido realmente una jornada en la cual nos hemos enterado de primera mano de esta relación fundamental entre lo que hace el Estado, lo que hace la academia, lo que tiene que ver con la legalidad y lo que tiene que ver con el conocimiento científico. Así que muchas gracias, doctora Jenny, con nuestras disculpas para usted y para todos quienes se conectaron a este webinar, a esta conversación, pues tuvimos algunas dificultades propias de este universo que estamos reconquistando de alguna manera y que tiene que ver con lo virtual. Gracias, doctora Jenny. Gracias, doctor Celades, por acompañarnos esta mañana. La doctora Jenny Alexandra Trujillo y el doctor Fernando Celades Hernández. Por favor, los micrófonos en silencio para que podamos dar paso a nuestra despedida. Doctora Jenny, muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes por generar estos espacios. Ustedes nos ayudan a construir un mejor país, a que las personas en este momento se eduquen y conozcan de primera mano la información. Es una información clara, una información ética, y mil gracias, y estoy presta siempre a trabajar de la mano con ustedes, con mi querida Universidad del Quindío. Usted es una honrosa trabajadora también de la educación, lo ha sido en la universidad y en otros espacios, así que feliz día del profesor también para usted, doctora Jenny, para todos los médicos profesores que nos escuchan. Un feliz día del profesor, mi querido doctor Celades. Muchas gracias también a usted. Mis queridísimos profesores, los quiero mucho. Gracias, doctora. Gracias, doctora Muchas Jenny. gracias. Muchas gracias. Doctor Celades, feliz día del profesor y gracias por esta magnífica conversación con algunas dificultades, pero rica en contenido. Muy amables, muchísimas gracias por la felicitación y muchísimas gracias por la invitación, Alejandro, a ustedes, a las autoridades de la facultad, a la doctora Jenny por compartir este espacio y a todos los que estuvieron participando. Muchas gracias por su participación. Gracias, doctor. El próximo martes, doctor Jorge Luis Duque, doctor Rodrigo Campo, el próximo martes tendremos a las 9 de la mañana una versión de esta conversación un poco más